La vida no espera. Cada segundo que pasa es una oportunidad que se escapa, un momento que jamás volverá. Pero, ¿cuántas veces nos encontramos atrapados en la espera? Esperamos el momento perfecto, la señal adecuada, el apoyo de alguien más. Y mientras tanto, el tiempo sigue su curso implacable, llevándose consigo nuestros sueños, nuestras metas, nuestras esperanzas. Imagina esto: un joven con grandes sueños, pero con un miedo paralizante al fracaso. Cada día se despierta con la misma rutina, viendo cómo otros avanzan mientras él permanece inmóvil, atrapado en un ciclo de dudas y excusas. Pero un día, algo cambia. Una chispa se enciende en su interior, una voz que le grita: «Basta, el éxito no llegará a ti mientras sigas esperando. Tienes que luchar por él». Esta es la historia de todos nosotros, porque todos, en algún momento, hemos sentido ese miedo, esa incertidumbre. Pero también tenemos la capacidad de cambiar, de levantarnos y luchar. Este es un llamado a la acción, una invitación a dejar de esperar y empezar a construir el futuro que merecemos. Porque el éxito no es para los que esperan, es para los que luchan. Era una mañana como cualquier otra en un pequeño pueblo de México. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. En una humilde casa de adobe, Alejandro, un joven de 23 años, se sentaba en la mesa de la cocina con una taza de café frío entre las manos. Su mirada estaba perdida, fija en la ventana, observando cómo los primeros rayos de luz iluminaban las calles polvorientas. Alejandro tenía un sueño. Quería abrir su propio taller de carpintería. Desde niño, había sentido una pasión por trabajar con madera, transformando simples tablas en muebles que contaban historias. Pero ese sueño parecía cada vez más lejano. La falta de dinero, el miedo al fracaso y las críticas de quienes lo rodeaban lo mantenían atrapado en un trabajo que odiaba, cargando cajas en un almacén por un salario mínimo. Su madre, una mujer fuerte y trabajadora, lo observaba desde el otro lado de la mesa. «Hijo, no puedes seguir así», le dijo con voz firme pero llena de amor. «Tienes un talento que pocos tienen. Pero si sigues esperando a que las cosas cambien por sí solas, nunca lograrás nada. El éxito no llega a los que esperan, llega a los que luchan». Esas palabras resonaron en la mente de Alejandro durante todo el día. Mientras cargaba cajas en el almacén, no podía dejar de pensar en lo que su madre le había dicho. ¿Era cierto? ¿Estaba desperdiciando su vida esperando un momento perfecto que tal vez nunca llegaría? Esa noche, mientras se acostaba en su cama, algo dentro de él comenzó a cambiar. Una pequeña chispa de determinación se encendió y, aunque aún era débil, prometió no dejar que se apagara. Alejandro sabía que el camino no sería fácil, sabía que enfrentaría críticas, fracasos y momentos de duda, pero también sabía que no podía seguir viviendo con el peso de la inacción. Esa noche tomó una decisión. Dejaría de esperar y comenzaría a luchar por su sueño. Alejandro despertó al día siguiente con una sensación diferente. Había algo en su pecho que no había sentido en mucho tiempo, una mezcla de miedo y emoción. Mientras se preparaba para ir al almacén, su mente no dejaba de pensar en cómo podría dar el primer paso hacia su sueño. Pero como suele suceder, la realidad no tardó en golpearlo. Al llegar al trabajo, su jefe lo regañó por llegar 2 minutos tarde, y sus compañeros, acostumbrados a burlarse de su silencio, no perdieron la oportunidad de hacer comentarios sarcásticos sobre su vida. «¿Y tú, Alejandro? ¿Cuándo vas a dejar de cargar cajas y hacer algo con tu vida?», dijo uno de ellos con una risa burlona. Esas palabras, que en otro momento lo habrían hundido aún más en su inseguridad, esta vez tuvieron un efecto diferente. Alejandro apretó los puños y, en lugar de sentirse derrotado, sintió cómo esa chispa dentro de él comenzaba a crecer. Esa noche, al llegar a casa, sacó un cuaderno viejo y comenzó a escribir. Hizo una lista de todo lo que necesitaría para abrir su taller: herramientas, madera, un espacio para trabajar. Al principio, la lista parecía interminable y la duda volvió a aparecer.
¿Cómo voy a lograr todo esto?, pensó. Pero luego recordó las palabras de su madre. El éxito no llega a los que esperan, llega a los que luchan. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro comenzó a ahorrar cada peso que podía, renunciando a pequeños lujos como el café de la tienda o las salidas con amigos. También empezó a buscar información en Internet sobre cómo iniciar un negocio, viendo videos y leyendo artículos hasta altas horas de la noche. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en los que se sintió abrumado, en los que las dudas lo atacaban con fuerza. ¿Y si fracaso? ¿Y si todos tienen razón y nunca logro nada?, se preguntaba mientras miraba el techo de su habitación. Una tarde, mientras caminaba por el mercado del pueblo, vio a un hombre mayor trabajando en un pequeño puesto de carpintería. Sus manos, arrugadas y llenas de cicatrices, se movían con una precisión impresionante mientras tallaba un pedazo de madera. Alejandro se detuvo a observarlo, fascinado por la habilidad del hombre. Finalmente, reunió el valor para acercarse y hablar con él. «Disculpe, señor, ¿cómo aprendió a hacer esto?», preguntó con timidez. El hombre, sin dejar de trabajar, respondió: «Con años de práctica y muchos errores, pero sobre todo, con ganas de no rendirme nunca». Esa conversación marcó un antes y un después para Alejandro. Decidió que no importaba cuánto tiempo le tomara ni cuántos errores cometiera, no se rendiría. Comenzó a practicar en su tiempo libre, utilizando pedazos de madera que encontraba en el almacén o que le regalaban en el mercado. Sus primeras creaciones eran torpes y llenas de imperfecciones, pero cada una de ellas le enseñaba algo nuevo. Poco a poco fue mejorando y con el tiempo empezó a sentir una confianza que nunca antes había experimentado. Sin embargo, no todo fue un camino ascendente. Hubo días en los que parecía que nada salía bien, en los que las críticas de los demás lo hacían dudar de sí mismo. «¿Por qué sigues perdiendo el tiempo con eso?», le decían algunos de sus compañeros de trabajo. Incluso su jefe, al enterarse de su sueño, se burló de él. «¿Un taller de carpintería? ¿Tú? Mejor sigue cargando cajas, que para eso sí sirves». Esas palabras dolieron, pero en lugar de detenerlo, lo impulsaron a trabajar aún más duro. Alejandro sabía que no podía dejar que las opiniones de los demás definieran su futuro. Un día, mientras trabajaba en una pequeña mesa que había construido en el patio de su casa, su madre se acercó y le entregó un sobre. «Es poco, pero quiero que lo uses para comprar lo que necesites para tu taller», le dijo con una sonrisa. Alejandro abrió el sobre y encontró algunos billetes arrugados. Aunque no era mucho dinero, para él significaba el apoyo incondicional de la persona que más creía en él. Con ese dinero, compró sus primeras herramientas profesionales y comenzó a trabajar en proyectos más ambiciosos. A medida que pasaban los meses, Alejandro empezó a notar un cambio en sí mismo. Ya no era el joven inseguro que dudaba de sus capacidades. Ahora era alguien que, aunque seguía enfrentando desafíos, estaba dispuesto a luchar por lo que quería. Su pequeño taller, que al principio era solo una mesa en el patio, comenzó a crecer. Los vecinos, al ver su dedicación, empezaron a encargarle muebles y reparaciones. Cada proyecto que completaba era un paso más hacia su sueño, y cada cliente satisfecho era una prueba de que estaba en el camino correcto. Pero la verdadera prueba llegó cuando recibió su primer gran encargo: construir los muebles para un nuevo restaurante en el pueblo. Era un proyecto enorme, mucho más grande de lo que había hecho hasta ese momento. Durante días, Alejandro trabajó sin descanso, enfrentando problemas que nunca había imaginado. Hubo momentos en los que pensó en rendirse, en llamar al dueño del restaurante y decirle que no podía hacerlo. Pero cada vez que esa idea cruzaba por su mente, recordaba por qué había comenzado todo esto. No podía rendirse ahora. Había llegado demasiado lejos. Finalmente, después de semanas de trabajo arduo, Alejandro entregó los muebles. El dueño del restaurante quedó tan impresionado que no solo le pagó más de lo acordado, sino que también recomendó su trabajo a otros empresarios del pueblo. Ese día, mientras veía los muebles instalados en el restaurante,
Alejandro sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Había enfrentado sus miedos, había luchado contra las dudas y había demostrado que el éxito no es para los que esperan, sino para los que luchan. El éxito de Alejandro con el restaurante marcó un punto de inflexión en su vida. Por primera vez, sintió que todo el esfuerzo, las noches sin dormir y los sacrificios estaban dando frutos. Pero también sabía que este era solo el comienzo. Con cada nuevo proyecto llegaban nuevos desafíos y aunque había ganado confianza, el camino seguía siendo incierto. Un día, mientras trabajaba en su taller, recibió una llamada inesperada. Era un empresario de una ciudad cercana que había escuchado sobre su trabajo y quería contratarlo para diseñar muebles personalizados para una cadena de cafeterías. Alejandro sintió una mezcla de emoción y miedo. Este era el tipo de oportunidad que siempre había soñado, pero también era un reto mucho mayor que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. ¿Estaba realmente preparado para algo así? Esa noche, mientras revisaba los detalles del proyecto, las dudas comenzaron a invadirlo. ¿Y si no puedo cumplir con sus expectativas? ¿Y si cometo un error y pierdo esta oportunidad? Pensamientos como estos lo mantuvieron despierto hasta altas horas de la madrugada. Pero entonces recordó algo que había aprendido en su viaje. El miedo siempre estaría ahí, pero no podía permitir que lo detuviera. Decidió aceptar el proyecto, sabiendo que sería un desafío, pero también una oportunidad para crecer. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Alejandro trabajó sin descanso, diseñando, cortando y ensamblando cada pieza con una precisión casi obsesiva, pero no todo salió como esperaba. En una ocasión, un error en las medidas lo obligó a rehacer una mesa completa, lo que significó perder tiempo y dinero. En otro momento, una de las máquinas del taller se descompuso, retrasando aún más el proyecto. Cada obstáculo parecía un recordatorio de lo difícil que era perseguir un sueño, pero Alejandro se negó a rendirse. Cada problema que enfrentaba lo veía como una lección, una oportunidad para aprender y mejorar. A medida que avanzaba el proyecto, Alejandro comenzó a notar algo diferente en sí mismo. Ya no era el joven inseguro que dudaba de sus capacidades. Ahora era alguien que, aunque seguía enfrentando desafíos, estaba dispuesto a enfrentarlos con determinación y coraje. Cada vez que completaba una pieza, sentía una satisfacción profunda, no solo por el trabajo en sí, sino por lo que representaba, una prueba de que estaba construyendo algo más grande que muebles, estaba construyendo su futuro. Finalmente, después de semanas de trabajo arduo, Alejandro completó el proyecto. Cuando entregó los muebles a la cadena de cafeterías, el empresario quedó impresionado, no solo por la calidad del trabajo, sino también por la pasión y dedicación que Alejandro había puesto en cada detalle. «Esto es exactamente lo que estábamos buscando», le dijo el empresario con una sonrisa. «Tienes un talento increíble y estoy seguro de que este es solo el comienzo de algo mucho más grande». Esa noche, mientras Alejandro regresaba a casa, sintió una mezcla de emociones. Por un lado estaba exhausto, tanto física como emocionalmente. Pero por otro lado estaba lleno de orgullo y gratitud. Había enfrentado sus miedos, había superado obstáculos que parecían imposibles y había demostrado que el éxito no es para los que esperan, sino para los que luchan. Sin embargo, Alejandro sabía que su viaje no había terminado. El éxito no era un destino, sino un camino, y cada día traía nuevos retos y oportunidades. Decidió que no importaba cuán difícil fuera el camino, seguiría luchando por sus sueños, porque había aprendido algo que cambiaría su vida para siempre. El verdadero éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que superas para llegar allí. Con el tiempo, el taller de Alejandro se convirtió en uno de los más reconocidos de la región. Sus muebles no solo eran apreciados por su calidad, sino también por la historia que llevaban consigo. Cada pieza era un recordatorio de que los sueños no se construyen en un día, sino con esfuerzo, dedicación y, sobre todo, con la voluntad de luchar. Pero lo más importante no eran los muebles ni el reconocimiento. Lo más importante
era el impacto que Alejandro estaba teniendo en las personas a su alrededor. Jóvenes del pueblo comenzaron a acercarse a él, buscando consejos e inspiración. ¿Cómo lo lograste?, le preguntaban. Y Alejandro siempre respondía lo mismo: no fue fácil. Hubo días en los que quise rendirme, en los que pensé que no era lo suficientemente bueno, pero aprendí que el éxito no es para los que esperan, es para los que luchan. Si tienes un sueño, no dejes que el miedo te detenga. Lucha por él, porque vale la pena. Con el tiempo, Alejandro comenzó a dar talleres gratuitos para enseñar carpintería a jóvenes del pueblo. Quería compartir lo que había aprendido, no solo sobre el oficio, sino sobre la vida. Les enseñaba que los errores no eran fracasos, sino lecciones. Que el miedo no era un enemigo, sino una señal de que estaban saliendo de su zona de confort, y que el éxito no era algo que se les daba, sino algo que se ganaban con esfuerzo y perseverancia. Un día, mientras observaba a un grupo de jóvenes trabajando en el taller, Alejandro recordó cómo había comenzado todo. Recordó las noches de dudas, los días de trabajo duro y las palabras de su madre que lo habían inspirado a dar el primer paso. El éxito no llega a los que esperan, llega a los que luchan, pensó con una sonrisa. Y en ese momento, supo que había encontrado su propósito. No solo había logrado su sueño, sino que también estaba ayudando a otros a luchar por los suyos. Y eso, pensó, era el mayor éxito de todos. El tiempo pasó, y Alejandro se convirtió en un referente no solo en su pueblo, sino también en las comunidades cercanas. Su historia de lucha y perseverancia comenzó a inspirar a otros, y pronto su taller no solo era un lugar de trabajo, sino un espacio donde las personas encontraban motivación para perseguir sus propios sueños. Sin embargo, Alejandro sabía que el éxito no era un destino fijo, sino un camino lleno de retos constantes. Y aunque había logrado mucho, aún quedaban desafíos por enfrentar. Un día, mientras trabajaba en un nuevo diseño para un cliente importante, recibió una invitación inesperada. Era de una organización nacional que promovía el emprendimiento en comunidades rurales. Querían que Alejandro compartiera su historia en un evento en la capital. Al principio, la idea lo llenó de emoción, pero pronto el miedo comenzó a aparecer. Hablar frente a un público tan grande no era algo que hubiera hecho antes. ¿Qué puedo decir yo que inspire a otros?, pensó. Pero luego recordó todas las veces que había dudado de sí mismo y cómo, a pesar de esas dudas, había logrado superar cada obstáculo. Decidió aceptar la invitación, sabiendo que esta era una oportunidad para llevar su mensaje más allá de su comunidad. El día del evento llegó, y Alejandro se encontró frente a un auditorio lleno de personas. Su corazón latía con fuerza, y por un momento pensó en salir corriendo. Pero entonces, recordó por qué estaba allí. No se trataba de él, sino de todas las personas que necesitaban escuchar que era posible luchar por sus sueños, sin importar cuán difíciles parecieran las circunstancias. Con una respiración profunda, subió al escenario y comenzó a hablar. «Mi nombre es Alejandro y soy carpintero», comenzó, con una voz que al principio temblaba, pero que poco a poco se fue llenando de confianza. Hace algunos años estaba atrapado en un trabajo que no me hacía feliz, soñando con algo más grande, pero sin saber cómo empezar. Tenía miedo, dudas, y muchas veces pensé que no era lo suficientemente bueno. Pero un día decidí que no podía seguir esperando. Decidí que si quería cambiar mi vida, tenía que luchar por ello. A medida que Alejandro compartía su historia, podía ver cómo las personas en el público se conectaban con sus palabras. Habló de los sacrificios que había hecho, de los errores que había cometido y de las lecciones que había aprendido en el camino. Pero, sobre todo, habló de la importancia de no rendirse, de seguir adelante incluso cuando todo parecía estar en contra. El éxito no es para los que esperan, es para los que luchan, dijo mirando al público con determinación. Y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Cuando terminó su discurso, el auditorio estalló en aplausos. Alejandro sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había enfrentado uno de sus mayores miedos y había salido victorioso.
pero lo más importante era el impacto que sus palabras habían tenido en las personas. Después del evento, muchas de ellas se acercaron para agradecerle y compartir sus propias historias. «Gracias por recordarme que no estoy sola», le dijo una joven con lágrimas en los ojos. «Tu historia me ha dado la fuerza para seguir luchando por mis sueños». Esa experiencia marcó un nuevo capítulo en la vida de Alejandro. Comenzó a recibir invitaciones para hablar en otros eventos y comunidades, llevando su mensaje de esperanza y perseverancia a más personas. Pero, a pesar de su creciente reconocimiento, nunca olvidó sus raíces ni el propósito que lo había llevado hasta allí. Seguía trabajando en su taller, enseñando a jóvenes y ayudando a su comunidad a crecer. Para él, el verdadero éxito no estaba en los aplausos ni en los reconocimientos, sino en el impacto que podía tener en la vida de los demás. Sin embargo, la vida no dejó de ponerlo a prueba. Un día, una fuerte tormenta azotó el pueblo, causando graves daños en su taller. Las herramientas que había acumulado con tanto esfuerzo quedaron inutilizables y gran parte de su trabajo se perdió. Por un momento, Alejandro sintió que todo por lo que había luchado se desmoronaba. Pero luego recordó las lecciones que había aprendido en su camino. Sabía que este era solo otro obstáculo y que, como siempre, tenía que enfrentarlo con determinación. Con la ayuda de su comunidad, Alejandro comenzó a reconstruir su taller. Vecinos, amigos y antiguos clientes se unieron para apoyarlo, donando materiales, herramientas y su tiempo. Fue un recordatorio poderoso de que el éxito no se logra solo, sino con el apoyo de quienes creen en ti. Poco a poco, el taller volvió a levantarse, más fuerte que nunca, y aunque el proceso fue difícil, Alejandro sabía que cada desafío lo hacía más fuerte y más preparado para enfrentar el futuro. Con el tiempo, el taller de Alejandro se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Personas de todo el país comenzaron a visitarlo, no solo para admirar su trabajo, sino para aprender de su historia. Alejandro siempre los recibía con una sonrisa y con las mismas palabras que habían guiado su vida. El éxito no es para los que esperan, es para los que luchan. Si tienes un sueño, no dejes que el miedo te detenga. Lucha por él, porque vale la pena. Y así, Alejandro continuó su camino enfrentando cada nuevo desafío con la misma determinación que lo había llevado hasta allí. Porque sabía que el éxito no era un destino, sino un viaje, y que cada paso, cada caída y cada victoria eran parte de ese viaje. Y mientras tuviera la fuerza para luchar, sabía que podía lograr cualquier cosa. Con el taller reconstruido y su comunidad más unida que nunca, Alejandro comenzó a reflexionar sobre todo lo que había vivido. Cada obstáculo, cada caída y cada pequeño triunfo lo habían llevado a convertirse en la persona que era ahora. Pero en el fondo, sabía que aún había mucho por hacer. Su historia no era solo suya, era un ejemplo de lo que se podía lograr cuando alguien decidía dejar de esperar y empezar a luchar. Y con esa idea en mente, Alejandro decidió dar un paso más allá. Un día, mientras trabajaba en un nuevo diseño, recibió la visita de un grupo de jóvenes del pueblo. Eran chicos que, como él en su momento, tenían sueños grandes, pero se sentían atrapados por las circunstancias. Uno de ellos, un muchacho llamado Diego, se acercó tímidamente y le dijo: «Señor Alejandro, queremos aprender de usted. Queremos saber cómo luchar por nuestros sueños, como usted lo hizo». Esas palabras tocaron algo profundo en Alejandro. Recordó cómo, años atrás, había deseado tener a alguien que lo guiara, alguien que le mostrara que era posible salir adelante. Y en ese momento, decidió que no solo compartiría su historia, sino que también ayudaría a otros a escribir la suya. Así nació la idea de crear un programa de mentoría en su taller. Alejandro comenzó a enseñar carpintería a jóvenes del pueblo, pero las lecciones iban mucho más allá de las herramientas y la madera. Les hablaba de la importancia de la perseverancia, de cómo enfrentar el miedo al fracaso y de la necesidad de trabajar duro para alcanzar sus metas. No importa de dónde vengas ni cuán difícil sea tu situación, les decía. Lo único que importa
es que estés dispuesto a luchar por lo que quieres. El programa creció rápidamente. Lo que comenzó con un pequeño grupo de jóvenes pronto se convirtió en una iniciativa que atrajo a personas de comunidades cercanas. Alejandro se sorprendió al ver cuántas personas estaban buscando una oportunidad, una chispa que encendiera su motivación. Y aunque el trabajo era agotador, cada vez que veía a uno de sus estudiantes completar su primer proyecto o superar un desafío, sentía que todo valía la pena. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que el programa crecía, también lo hacían los desafíos. Había días en los que parecía que no había suficientes horas para atender a todos y momentos en los que las limitaciones económicas amenazaban con detener el proyecto. Pero Alejandro, fiel a su filosofía, se negó a rendirse. Buscó apoyo en organizaciones locales, presentó su proyecto a empresas y, poco a poco, logró asegurar los recursos necesarios para seguir adelante. Cada obstáculo que superaba era una prueba más de que el éxito no era para los que esperaban, sino para los que luchaban. Un día, mientras revisaba los avances de sus estudiantes, Alejandro recibió una carta que cambiaría su vida. Era de una fundación nacional que apoyaba proyectos comunitarios y querían reconocer su trabajo con un premio especial. La ceremonia se llevaría a cabo en la capital, y Alejandro fue invitado a asistir como representante de su comunidad. Aunque al principio dudó en aceptar, sus estudiantes lo convencieron. «Usted nos ha enseñado a no tener miedo de mostrar lo que somos capaces de hacer», le dijo Diego. «Ahora es su turno de demostrarlo». La ceremonia fue un evento inolvidable. Alejandro, vestido con su mejor traje, subió al escenario para recibir el premio. Mientras sostenía el trofeo en sus manos, recordó todo lo que había vivido para llegar a ese momento. Pero en lugar de hablar de sus logros, decidió dedicar su discurso a las personas que lo habían apoyado en su camino. «Este premio no es solo mío», dijo con la voz llena de emoción. «Es de mi madre, que me enseñó a creer en mí mismo. Es de mi comunidad, que me ayudó a levantarme cuando caí. Y es de cada uno de mis estudiantes, que me inspiran a seguir adelante todos los días. Porque el éxito no se trata de lo que logras solo, sino de lo que construyes junto a los demás». El reconocimiento trajo consigo nuevas oportunidades. Alejandro comenzó a recibir invitaciones para expandir su programa a otras comunidades, y aunque la idea lo emocionaba, también sabía que no podía hacerlo solo. Decidió formar un equipo con algunos de sus estudiantes más avanzados, quienes ahora no solo eran aprendices, sino también mentores para otros. Juntos, comenzaron a llevar el mensaje de Alejandro a más lugares, demostrando que, con esfuerzo y determinación, era posible transformar vidas. Con el tiempo, el impacto de su trabajo se hizo sentir en todo el país. Historias de jóvenes que habían encontrado su propósito gracias al programa de Alejandro comenzaron a aparecer en los medios y su taller se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Pero a pesar de todo el reconocimiento, Alejandro nunca perdió de vista lo que realmente importaba. Para él, el verdadero éxito no estaba en los premios ni en los aplausos, sino en las vidas que había ayudado a cambiar. Un día, mientras caminaba por el taller, observó a Diego enseñando a un grupo de nuevos estudiantes. El joven, que alguna vez había llegado lleno de dudas e inseguridades, ahora era un líder, alguien que inspiraba a otros a luchar por sus sueños. Alejandro sintió una profunda satisfacción al ver cómo su legado estaba siendo llevado adelante por la próxima generación. Esto es solo el comienzo, pensó con una sonrisa, porque mientras haya personas dispuestas a luchar, siempre habrá esperanza. Y así, Alejandro continuó su camino, enfrentando cada nuevo desafío con la misma determinación que lo había llevado hasta allí, porque sabía que el éxito no era un destino, sino un viaje. Y mientras tuviera la fuerza para seguir luchando, sabía que podía lograr cualquier cosa. ¿Qué te pareció la historia de Alejandro? Su camino nos recuerda que el éxito está al alcance de quienes se atreven a luchar por sus sueños, sin importar los obstáculos. Ahora queremos saber de ti. ¿Qué sueños estás persiguiendo?
Cuéntanos en los comentarios de dónde eres y qué te inspira a seguir adelante. Tu historia también puede motivar a otros. Estamos aquí para escucharte.